Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, María. profe, buenas tardes. Hola, profe. Muy buenas, ahí Buenas vemos tardes. al gato, María. ¿Gato o gata? La mía gata. Vamos a compartir la pantalla. Les tengo un PowerPoint que más o menos nos va a ir ayudando a revisar estas cuestiones de las que les quería hablar hoy. A ver, no, voy a dejar de compartir esto. ¿Y saben qué? Les voy a hablar un poco sobre los bienes de cambio en general, ¿no? Fíjense que cuando se definen los bienes de cambio como bienes, como partidas que están destinadas a la venta en el curso habitual de las operaciones del ente, dice la norma, si mal no recuerdo, también incluye los insumos y el resto de, de los conceptos que también integrarían el costo de incorporación de un bien destinado a la venta. Si la actividad principal de la entidad fuese producir un bien, vamos a tener todos los insumos, más esos bienes producidos en distinto estadio de elaboración, algunos como productos en proceso y otros como productos terminados, listos para la venta. Y si prestáramos servicios, vamos a incorporar dentro del rubro a todas aquellas partidas que tienen que ver con el servicio que será prestado y que se va a incorporar a él, ¿sí? Que también podríamos denominarlo de algún modo insumos, ¿sí? Porque van a permitir que todos ellos, combinados de determinada manera, a la cual le vamos a agregar digamos, el saber hacer que la entidad digamos, lo tiene como, un activo valioso y probablemente no registrado, va a lograr darle forma a un servicio que es lo que contrata el cliente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bienes de cambio, estamos hablando de distintos elementos que luego van a permitir generar una partida que pueda cumplir con la actividad principal del ente, ya sea la prestación de un cierto servicio o la compra-venta de un determinado grupo de bienes, o la elaboración y venta de otro grupo de bienes. También la norma dice que se tienen que incluir en este rubro los anticipos por la compra de estos bienes. Y la vez pasada, cuando estábamos trabajando clasificación de partidas, un poco revisando los conceptos clave que ustedes traen de contabilidad 1, nosotros decíamos que entre todos los conceptos o las cuentas que debimos clasificar estaban los anticipos por la compra de bienes de uso, bienes de cambio, perdón. Entonces decíamos que tienen que ser expuestos dentro de este rubro conforme lo determinan las normas contables profesionales en vigencia. Y esto es porque se trata en verdad de un crédito en especie que perfectamente cumple con todos los requisitos del rubro créditos, pero decidimos clasificarlo dentro de bienes de cambio porque se trata de un crédito en especie cuyo cumplimiento o ejecución va a permitir el ingreso al patrimonio de algunos de los bienes que deben ser clasificados en este rubro. Entonces, esa es la razón por la que se entiende podría formar parte un anticipo por la compra de estos bienes, ya sea que fije o no fije precio,
dentro del rubro bienes de cambio. En términos de reconocimiento inicial, desde luego, como con todo activo, vamos a decir que se reconocen inicialmente por el costo, con algunas particularidades que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el estudio de los bienes de cambio. Entonces, costo es en principio ese sacrificio económico en el que debimos incurrir para poder disponer de ese bien listo para la venta o listo para ser incorporado al proceso productivo tendiente a la elaboración de ese bien destinado a la venta. ¿Qué otra cuestión puede darse respecto a los bienes de cambio en cuanto al reconocimiento inicial? Ahora, justamente ahora, en 2 minutos, vamos a ver una particularidad que es la de los bienes adquiridos en moneda extranjera. ¿Y por qué les digo adquiridos en moneda extranjera? ¿Por qué pasa a tener cierta relevancia la moneda en la que se fija el precio del insumo o el precio de la mano de obra contratada o el precio de la mercadería que se va a comprar para revender? ¿Por qué eso pasa a ser importante? Y porque en términos de reconocimiento inicial nosotros tenemos que ver de qué modo medimos ese sacrificio económico. Entonces va a ser distinto si lo tenemos que medir como una suerte de permuta dentro del activo, en cuyo caso en un modelo contable como el que tenemos en vigencia, les va a pedir que primero remidan esa partida en moneda extranjera que probablemente tengan reflejada en caja y bancos o eventualmente como una inversión que de repente quieren desinvertir para aplicar esos recursos a la compra de un bien de cambio, ¿sí? Y en ese caso van a tener que convertirlo a moneda de cuenta aplicando el tipo de cambio comprador. Y distinto sería la medición del sacrificio económico en el que deben incurrir si es que ustedes tienen que comprar esos bienes de cambio, esas unidades de moneda extranjera, en cuyo caso van a tener que tomar el tipo de cambio comprador, el tipo de cambio vendedor, para poder medir el verdadero costo de incorporación de esos bienes expresados en moneda extranjera. Y esta es una particularidad de las tantas que podemos ir trabajando a lo largo del rubro. En términos de componentes financieros, que es un poco lo último que les quiero decir en términos generales, porque después vamos a ir trabajando todos y cada uno, de tal modo que vamos a ir barriendo la guía en sí y revisando todos los temas, pero yo les dije que la medida del costo es la medida del sacrificio económico en el que debemos incurrir, ¿sí? Para la compra de ese bien, más todos los costos necesarios para poder disponer de ese bien listo para ser incorporado al proceso productivo o ser vendida la partida. Pero cada uno de ellos tiene que ser medido en términos de contado. ¿Y por qué? Ustedes ya lo han escuchado varias veces y seguramente lo habrán incorporado, que la medida del costo en términos de contado obedece a la necesidad de segregar lo que sería el costo de la función de compras con el costo de la función de financiamiento, de financiación. Entonces, disponer o no disponer de los recursos financieros necesarios para cancelar de contado esos bienes que queremos incorporar no es una cuestión que deba incidir en el reconocimiento inicial de un bien de cambio, al menos conforme a las normas contables profesionales NONIF, ¿sí? Entonces, cada uno de los costos tienen que ser medidos en términos de contado, ¿sí? Los costos financieros que debemos segregar entonces tienen que ser imputados a la función de financiación y a medida que transcurra el tiempo
imputados a resultados, ¿sí? Devengados, de alguna manera. Pero la verdad es que no deberían integrar ese valor de reconocimiento inicial. Después tenemos cómo lo vamos a medir en un momento posterior. Y ahí empiezan a ser importantes, digamos, las definiciones de los distintos modelos. Tal vez en un modelo tradicional, ustedes ya saben que los medimos a valores históricos, por supuesto siempre atentos a la posibilidad de que exista una desvalorización cuando lo comparamos con su valor límite. Pero en un modelo a valores corrientes, aquí el abanico de posibilidades se amplía. ¿Por qué? Porque en un modelo a valores corrientes yo tendría que analizar la naturaleza de la partida que estoy trabajando, tengo que analizar cómo es el mercado de ese bien que estoy trabajando y también cuál es la intención de la entidad. Y en base a todas estas cuestiones, decidir si lo voy a medir a valor corriente de entrada o a valor corriente de salida. Es decir, a costo de reposición, recompra o reproducción, o bien a valor neto de realización. Esto es el valor de venta neto de los gastos directos de venta, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a definir cuál es la riqueza poseída en términos de bienes de cambio al fin del ejercicio. Ahora, ahora sí les voy a compartir el PowerPoint que tenía preparado, ojo, tal vez ustedes en apuntes de años anteriores o en la propia guía lo tienen como bienes de cambio adquiridos en el exterior. Y a mí en este caso me gusta más decir que este tratamiento contable tiene o es aplicable a todos los casos en que adquirimos bienes en moneda extranjera, ya sea en el país o en el exterior, porque también se puede dar el caso de comprar bienes que están medidos inicialmente en moneda extranjera por parte del proveedor y que tengo que cancelar en moneda extranjera y que por supuesto incide a la hora del reconocimiento inicial y también tiene que ver y mucho a la hora de la medición posterior. Entonces, de algún modo esto ya se los había comentado, que el valor de incorporación al activo es en términos de contado y por qué razón elegimos activar costos en términos de contado y no conteniendo componentes financieros, ¿sí? Recuerden entonces, activamos por el valor de contado porque ese es el verdadero valor de la partida. En tanto, cualquier componente financiero tiene que ser imputado a la función de financiación, no al valor de la partida, porque tiene que ver con otra digamos, otra de las funciones empresarias que en todo caso van a distinguir a la entidad y que tiene que ver con cómo administra sus recursos financieros. Y en algunos casos evaluará que el costo financiero a afrontar, comparado con el costo de oportunidad de aplicar esos recursos a otro destino, resulta superavitario, tomar financiación con el proveedor y tal vez hacer con esos recursos otra cosa, y entonces el costo que tenga esa financiación asumida para la compra de bienes de cambio no tiene que ver con los bienes de cambio, sino con cómo se administran los recursos en términos globales en la entidad, ¿no? Recuerden que cualquier componente financiero implícito, que por supuesto es la diferencia entre el valor acordado y el valor de contado, habíamos visto cuando trabajamos las cuentas por cobrar, que no obedece probablemente a una sola razón, que es la remuneración del factor capital,
sino también puede obedecer en parte a esto, pero también en parte, o tal vez sea todo, a una cobertura inflacionaria, puesto que podemos llegar a visorar que la unidad de medida en la que pactamos la financiación pierda poder adquisitivo en el futuro, y entonces yo estoy tratando de cubrirme de esa pérdida de poder adquisitivo futuro, agregándole algún costo financiero. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de incorporación al activo? Tal como les dije en términos generales, y ahora hablando en particular de estos bienes, por su valor de adquisición en términos de contado, es decir, sin componentes financieros implícitos, más los costos necesarios para que los bienes puedan ser o quedar listos para ser vendidos. Este listado de costos necesarios tienen que estar siempre muy atentos para saber en qué ambiente están trabajando. Si ustedes tienen que aplicar las normas contables profesionales NONIF, si tienen que aplicar las normas internacionales, en fin, todo esto puede variar en relación al grupo de normas o de estándares que guían nuestra tarea. Y piensen aquí, o vean aquí, cómo es que se puede ir aplicando efectivamente eso que les conté hoy rápidamente. Aquí tenemos un modelo de mantenimiento de capital financiero, moneda homogénea, si quieren, y valores corrientes, ¿sí? El costo de las mercaderías, supongan que está expresado en moneda extranjera. Entonces, aparece una particularidad, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad? Esta, que está expresado en moneda extranjera. ¿Y qué consecuencias nos trae? Bueno, tenemos que analizar la situación y ver si la moneda extranjera que está en existencia en la entidad va a ser aplicada a la compra de estos bienes. Entonces remidamos la moneda extranjera en función del tipo de cambio comprador y allí vamos a poder determinar el costo. Ahora, si la moneda extranjera que tenemos no la vamos a aplicar a la compra de estos bienes, o bien no tenemos moneda extranjera y por ende la vamos a tener que adquirir, entonces allí el tipo de cambio que tenemos que utilizar para convertir este costo expresado inicialmente en moneda extranjera para llevarlo a una expresión en moneda local, vamos a aplicar el tipo de cambio vendedor. Ustedes ya habían trabajado mucho como vimos modelos, en que el tipo de cambio vendedor era el representativo del costo de reposición de una unidad de moneda extranjera, ¿sí? Porque es el tipo de cambio que va a aplicar la entidad cambiaria cuando nos venda moneda extranjera. Y así es que vamos a determinar el costo, ¿de acuerdo? De esta manera simple podemos determinar en una u otra situación de qué forma vamos a encontrar la cuantía en moneda local o en moneda de cuenta de ese costo que estamos afrontando. Y otra particularidad que tiene la adquisición de bienes en general, en particular los bienes de cambio, son las cláusulas comerciales pactadas con el proveedor. Si va a ser FOB o va a ser CIF. Si es FOB, por sus siglas en inglés, significa que la entrega o puesta a disposición de la mercadería se produce o se entiende generada cuando se deja o el proveedor nos lo deja libre a bordo en el puerto de carga convenido, ¿sí? O en el puerto de origen. Y esto de puerto, entiéndanlo entrecomillado, porque puede estar considerándose muy diferentes sitios, no necesariamente un puerto ni aéreo ni naval, qué sé yo. Entonces, ¿por qué es importante ver esta cláusula comercial? ¿Cuál es? Conocerla.
y porque tiene mucho que ver con qué costos van a ser activables y en todo caso qué otros conceptos no van a poder integrar el costo de los productos. ¿Por qué? Porque si imaginen que la otra cláusula alternativa es esta, que se llama CIF, que sería costo, seguro y flete, incluido en el costo que el proveedor nos presupuesta y nos factura. Eso quiere decir que nos deja libre a bordo en el puerto de destino convenido, en el sitio de destino, no necesariamente lo podemos llamar puerto. Entonces, ¿qué pasa si estamos incorporando bienes habiendo pactado con el proveedor de ellos una cláusula CIF? Que es el proveedor el que se tiene que hacer cargo de dejarlo en el lugar o sitio convenido para la entrega. Y ese sitio convenido para la entrega puede ser nuestra propia empresa, por ejemplo. Y si eso es lo que nosotros hemos convenido, imaginen ahora las tantas operaciones en línea que se dan a través del Mercado Libre, por ejemplo, que ustedes dicen, bueno, compro en Mercado Libre y llega la mercadería con un flete que es gratis. Nos lo venden como flete gratis. Indudablemente ese flete está incluido en el valor del producto y nosotros lo tenemos gratis porque, bueno, es una política comercial del proveedor. Y ustedes cuando reciben el paquete, supónganse que vino por, no sé, correo argentino y vino con estampillas. Imaginen toda esta situación, no importa que lo comparen con un caso real. Y las estampillas las suman y se dan cuenta que el proveedor pagó 850 pesos de flete, ¿no? Y ustedes dicen, acá entonces tengo un dato interesante para saber que debo activar 850 pesos en concepto de flete. Y allí entonces estarían incurriendo en un error, porque si en el valor convenido con el proveedor ya incluía el flete, de tal modo que el flete, con lo que significa el traslado y el seguro vinculado con el traslado de la mercadería, más la mercadería en sí, es lo que ya me había facturado el proveedor, bueno, yo estaría duplicando ese concepto en el supuesto de querer incorporarlo como un costo necesario. Entonces, ¿cuándo comienza el proceso de activación de costos y de qué manera lo vamos a determinar? Si la cláusula es FOB, nosotros sabemos que el proveedor nos factura el precio del producto y que lo va a dejar libre a bordo en el sitio convenido, normalmente más cerca del vendedor que más cerca nuestro como compradores. Y entonces nosotros en ese caso no nos tenemos que hacer cargo del flete, imaginen, desde la empresa proveedora hasta el transporte, o tal vez sí, porque la cláusula FOB es libre en la empresa, en el depósito de la empresa proveedora. Y entonces esto es un tema muy importante para saber desde cuándo nos tenemos que hacer cargo de estos costos necesarios, que es afrontar los fletes para poder disponer de los bienes listos para la venta, desde luego. Entonces, es un punto muy importante. Además de que en relación a las prácticas comerciales, la definición de estas cláusulas determina la entrega o puesta a disposición, es decir, el punto en el que efectivamente se puede considerar concertada la operación de compraventa. También en eso radica la importancia de saber cuál es la cláusula convenida con el proveedor.
Dicho esto, y sabiendo que nos estamos manejando en un modelo a valores corrientes, les vuelvo a recordar por las dudas, vamos a ver que hay otras particularidades, pero que se presentan en un momento posterior. Imaginen que el proceso de activación de costos finaliza cuando ya queda en condiciones de ser vendido. Entonces, cualquier otro costo necesario en el que deba incurrir para disponer de esos bienes listos para la venta, también pueden estar expresados originalmente en moneda extranjera. Entonces, ¿cómo hago? Del mismo modo como hice con la partida principal integrante del costo. Cualquier otro costo necesario, un costo de intermediación, un costo de apertura de una carta de crédito, un costo de un agente de aduana, en fin, cualquier costo adicional al del producto principal, también debo darle el mismo tratamiento que le había dado al bien principal. ¿Y qué pasa con la medición al cierre? Bueno, como les dije hoy, tenemos que analizar la naturaleza del bien, cómo es el mercado de ese bien, cuál es la intención de la entidad, y en base a un análisis de todas estas variables o estos factores vamos a definir si vamos a aplicar un valor corriente de entrada, costo de reposición, o un valor corriente de salida, que es el valor neto de realización. ¿Qué particularidad, y acá les dije que había otra particularidad, tiene el medir alguno de estos bienes al cierre? Que ya sea que trabaje con el costo de reposición o con el valor neto de realización, me va a, digamos, voy a encontrar a la hora de medir el cierre algo que no está presente en cualquier otro caso. Imaginen que ustedes compraron bienes en el mercado local expresado en pesos. Y ustedes dicen, bueno, yo voy a comparar los pesos representativos del mercado del momento cero con los pesos representativos del mercado en el momento 6. ¿Y eso qué me va a dar? Probablemente un resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia, ¿qué me va a mostrar? Y me va a mostrar, si yo homogeneizo la unidad de medida, que en una porción yo tal vez evité perder o me privé de ganar, según si hay inflación o deflación respectivamente, un cierto monto por haber desinvertido capital expuesto. Por otro lado, cuando comparo en términos de valores comparables, es decir, en moneda homogénea, los valores representativos de momentos de mercado distintos, momento 0 y momento 6, voy a encontrar el resultado por tenencia, que llamamos propiamente dicho, que muestra la evolución en su precio específico, medido en moneda homogénea. Perfecto. Eso es en pesos. Y no hay mucho más que agregar. ¿Saben la particularidad que tiene la circunstancia de que el costo esté expresado en moneda extranjera originalmente? Que cuando medimos ese resultado por tenencia propiamente dicho, yo voy a tener que distinguir como un subcomponente, ¿no? Como cuáles son los subcomponentes o los componentes de este resultado por tenencia propiamente dicho. Porque nos podemos dar cuenta que, por un lado, trabajando la misma cantidad de unidades de moneda extranjera, al cierre se produjo una diferencia imputable a cómo evolucionó el mercado cambiario. Y a esa diferencia la voy a llamar resultado por tenencia, diferencia de cotización. En tanto, otra porción puede deberse efectivamente a un cambio en el precio específico. Supónganse que el costo original está expresado en $1.000 y el costo del momento posterior eran $1.100.
¿Qué pasó? En términos de dólares, aumentó el precio específico en $100. Pero a su vez, cuando todo esto lo convertimos a pesos, podemos llegar a tener una doble incidencia. Podemos llevar a reflejar que efectivamente hay un resultado por tenencia propiamente dicho por el cambio en el precio específico de los $100 por la cantidad de pesos que corresponda, y por otro lado mostrar que los $1000 del momento cero los había convertido a $1 cada dólar, y en el momento 6 los debo convertir a $1.10 cada dólar. Entonces ahí, dentro del resultado por tenencia global, voy a tener que distinguir uno y otro, ¿sí? Ahora los vamos a ver con un caso numérico, como para que les quede bien claro, ¿sí? Entonces, puedo llegar a tener entre el valor original y el valor al cierre un RECPAM, que es el resultado por tenencia del capital monetario, que en una porción que explica ese resultado por tenencia, por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda global, vamos distinguiendo, determinando con cada partida que integra el patrimonio, ¿sí? Y por otro lado, el resultado por tenencia global, que lo dividimos en dos. El que obedece a la diferencia de cotización que pueda haber y al propiamente dicho, por cambios en el precio específico. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillito, en donde adquirimos una máquina en el exterior y nos dedicamos a vender máquinas, ¿sí? En $1000, siendo el tipo de cambio utilizado en ese momento, 3 pesos por cada dólar. Al cierre de ejercicio, el dólar cotiza 3,50 y el precio específico de la máquina era de $1100. Supónganse que no exista la inflación. Entonces tenemos un valor original de 3.000 pesos, que son $1000 por 3 pesos por dólar, y un valor corriente que es el del costo de reposición, que era $1100, multiplicado por 3,50. Esto da 3.850. La diferencia entre el valor de libros y el valor corriente es de 850 pesos. Ahora yo quiero desagregar este resultado. ¿Cuánto corresponde a la diferencia de cotización de la moneda y cuánto a la evolución en el precio específico, que lo voy a llamar resultado por tenencia propiamente dicho? Por la primera de las razones, por la diferencia de cotización, yo lo que voy a hacer es multiplicar a estos $1000 que me salió originalmente la máquina que yo la compro para vender, por la diferencia entre la cotización original y la cotización del momento en que estoy midiendo. Esos 50 centavos multiplicados por $1000 me dan los 500 pesos que en verdad justifica parcialmente este resultado por tenencia global de 850 pesos. ¿Y después qué hago? Bueno, yo sé que el valor original era de $1000, el valor al cierre era de 1100, con lo cual yo puedo determinar, restando el valor al cierre con respecto al valor del momento de mercado original de 1000, que hubo $100 de diferencia, que multiplicado por el tipo de cambio aplicable al cierre, me daría 350. Y allí es donde termino de comprender cómo se forman los 850 pesos de resultado por tenencia, que acá lo había determinado globalmente. Esto enriquece la calidad de los resultados por tenencia que voy a exponer dentro del estado de resultados. Evidentemente yo me voy a poder dar cuenta de mejor manera el por qué obtuve este resultado, y me va a dar información que tanto al administrador de la entidad como a cualquier tercero que interactúe con ella le va a permitir tomar una mejor decisión, porque está verdaderamente mejor explicado qué es lo que pasó.
En gran parte, este resultado por tenencia se debe a la evolución de la moneda en el mercado cambiario, y por otro lado, una parte proporcionalmente menor es lo que refleja que evolucionó el precio específico de la maquinaria que compré para vender, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un caso que yo lo único que hice fue copiar el enunciado y pegarlo aquí, que es el de la mercadería adquirida en el comercio internacional. Este caso Lira, Sociedad Anónima, donde la empresa adquirió en el exterior el 10 de enero 10.000 minicomponentes eléctricos para ser vendidos en el mercado interno a través de distintos canales de comercialización, que se efectuaron varias erogaciones, las cuales están todas detalladas allí. Primero, $250.000 que se corresponde o que corresponden a la adquisición, que por supuesto aquí está detallado bajo qué cláusula, la cláusula FOB, es decir, libre a bordo en el puerto de origen. La operación se financió con una letra de cambio, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, no deja de ser un instrumento financiero al que puede acudir cualquier entidad para poder financiar una compra, y yo los invito a que ustedes busquen a ver qué es la letra de cambio, cómo es que se puede obtener, qué papel juega la entidad financiera en la que uno tiene abierta una cuenta, y probablemente cómo es que se llega a tener este instrumento, ¿sí? Y ¿para qué? Porque bueno, ahora no nos va a importar esto. Nosotros no vamos a medir el pasivo, porque pasivo todavía no vimos. Entonces, si ustedes más o menos van estudiando a ver de qué se trata, cuando lleguemos a trabajar el capítulo pasivo en un tiempo más, ahí vamos a poder descubrir acerca de cómo trabajar ese pasivo en moneda extranjera, ¿sí? Pero de momento, lo que dice aquí el enunciado es que se financió con esta letra a pagar a 90 días con un interés directo del 1% mensual. Solamente respecto del pasivo vamos a trabajar el reconocimiento inicial, que nos va a servir después de todo para hacer algún calculito que ya veníamos haciendo con cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Y qué más pasó? Bueno, se abonaron el 20 de enero la comisión del agente de compra, $1.500. El 20 de enero también $2.500 de fletes y seguros. Y gastos de acarreo en el puerto, 100 pesos el 30 de enero. Los fletes hasta el depósito de la empresa. Honorario del despachante de aduana. Después el 10 de febrero el IVA, que en todo caso en un ratito les cuento de qué se trata. Y sabiendo que todos estos pagos se efectuaron con un cheque cargo Banco del Chubut, perdón. Después dice que la mercadería ingresa al almacén el 10 de febrero, que los gastos de control de calidad de 110 pesos fueron debitados en sueldos, y que en febrero se venden 6.000 de los 10.000 unidades que habíamos comprado a 35 pesos cada una, y su valor de reposición a esa fecha era de 24. El ejercicio económico cierra el 31 de marzo. Aquí nos están informando los valores de las mercaderías a esa fecha. Valor de reposición, lista para la venta, 25 pesos. Valor de venta, 40. Gastos directos de venta, 2%. La existencia al cierre era de 4.000 unidades. Sí, está bien, compramos 10.000, vendimos 6.000. Es razonable que queden 4.000. Los coeficientes de reexpresión correspondientes a los momentos en que se generaron operaciones, aquí los tienen, y también las cotizaciones de la moneda extranjera, tipo comprador y tipo vendedor. Nos piden que determinemos el valor de ingreso de las mercaderías al stock, que contabilicemos las operaciones, que efectuemos todos los ajustes necesarios de cierre de ejercicio aplicando el modelo a valores corrientes reexpresados, y que expongamos. Y aquí bien grandote nos aclaran que no trabajemos el pasivo. Entonces,
les muestro cómo comenzar a elaborar esto, que por supuesto es un caso que está planteado en la guía para enseñar a trabajarlo, por eso es que tomo la posta y me adelanto explicando la solución, porque es con el objetivo de enseñar el procedimiento, ¿sí? Lo mejor sería volcar en un cuadro todos los conceptos que forman parte del valor de incorporación al activo, de tal modo que nunca se olviden de nada y que tengan bien claro qué es lo que van a ir sumando al valor de reconocimiento inicial y también en qué moneda están expresados esos distintos costos activables. Vamos a tener que el 10 de enero tenemos el precio de compra de $250.000, que ya nomás en el cuadro los convertimos a pesos, utilizando el tipo de cambio que corresponda. Entonces, aquí vamos a volver, y fíjense que aquí el tipo de cambio comprador era 0,9130 y el vendedor es 0,9150. Entonces yo les pregunto, ¿cuál y por qué sería el tipo de cambio que debo aplicar para convertir esos $250.000 a moneda local en función de los datos del enunciado? ¿El tipo comprador o el tipo vendedor? ¿El tipo vendedor, profe? El tipo vendedor medio pregunta, Ignacio. ¿Qué le diríamos a Ignacio? ¿Está en lo cierto? ¿Tipo vendedor? ¿Es cierto? Profe, podría ser tipo vendedor porque no dice en ningún lado que tenga dólares, entonces Claro, supongo que tendría que excelente. comprarlos. Muy bien, Aileen. Esa sería una respuesta muy completa. Como no nos dice que teníamos los dólares y que esos dólares que teníamos los íbamos a aplicar al pago de este compromiso, el tipo vendedor es el que nos muestra el costo de reposición de estos bienes, ¿sí? Es decir, de cuántos pesos tenemos que disponer para poder comprar las unidades de moneda extranjera que debemos entregar al proveedor del exterior. Entonces, los $250.000 los convertimos a pesos aplicando el tipo vendedor 0,915. Así es que anotamos en este cuadrito que son 228.750 pesos. El 20 de enero tenemos dos conceptos más, también expresados en moneda extranjera. $1.500 por comisión del agente de compra y $2.500 por fletes y seguros. La particularidad de comprar un bien a un proveedor del exterior tiene que intervienen necesariamente, y eso es algo que es importante destacar, intervienen personas que se tornan indispensables para poder efectuar la operación de comercio exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, contratar a un despachante de aduana es fundamental. Abrir una carta de crédito en un banco para poder llevar a cabo la transacción con el exterior es fundamental. Y probablemente contratar a algún agente de compra en el exterior pueda darse el caso que también sea importante de lograr. Y sin embargo, ustedes van a encontrar que cada uno de esos costos no necesariamente van a estar expresados en la moneda en que se expresa el costo del valor primordial, ¿no? Que estoy queriendo importar, es decir, traer desde el exterior. Puede que, como en este caso, sean dólares el costo del bien principal, o puede que algunos de los otros costos estén expresados en otra moneda, en euros, en yens o en reales, en fin, en alguna otra moneda distinta de lo que es el precio de compra.
Entonces ahí tenemos como un mix de monedas que podemos llegar a tener y por ende, perdón, una necesidad de contar con la cotización de varias monedas, ¿sí? Ya sea tipo comprador o tipo vendedor, según sea el momento en el que nosotros estemos trabajando y las circunstancias en sí de la entidad. Profe, Sí, escucho. en caso de la cláusula ser CIF, esos fletes y seguros no habría que, sumarlos al costo, ¿no? Bien, Lucrecia, como ella nos pregunta, esos conceptos de fletes y seguros, si hubiese sido CIF, probablemente no deberíamos sumarlo, excepto que se trate del flete y del seguro que corresponda al traslado de los bienes desde el lugar en el que fue pactado, que seguramente pudo haber sido próximo a nuestra empresa, pero no exactamente en ella, y entonces pudo haber ocurrido que el proveedor del exterior nos los haya dejado en Ezeiza, supónganse, y yo lo tuve que traer desde Ezeiza hasta Trelew. O lo deja en el puerto Almirante Sar, aquí en Trelew, y yo tengo que ir a buscarlo al aeropuerto y trasladarlo hacia mi empresa. Entonces allí voy a tener también algún seguro y algún flete que voy a tener que afrontar y contabilizar como costo necesario. Pero está muy bien lo que pregunta Lucrecia. Como la cláusula convenida con el proveedor de estos bienes era FOB, es decir, libre a bordo en el puerto de origen, estos fletes y seguros los voy a poder activar porque son necesarios, no están incluidos en el valor convenido con el proveedor del exterior. Perfecto. Estos dos conceptos están afrontados el mismo día, con lo cual los convierto a los $4.000 a pesos, también aplicando el tipo de cambio vendedor, ¿sí? Fíjense que el 20 de enero el tipo de cambio vendedor no había cambiado. El 10 de febrero tampoco, ¿sí? Como para que ya lo tengamos en nuestras memorias. ¿Qué más pasó? El 30 de enero se afrontaron una serie de costos ya expresados en moneda local, que no voy a tener que convertir a moneda local, pero que sí voy a tener que sumar en este cuadrito en el que estoy distinguiendo todos los costos activables, con su fecha en que fui incurriendo en cada uno, un detalle de ellos y los importes en moneda de origen y en moneda local. Luego el 10 de febrero incurro en otro costo necesario, que es el de control de calidad, y pagamos el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. Yo en algún momento les había comentado, desde que iniciamos las clases hasta ahora, que eso no es digamos, algo que nosotros vamos a trabajar mucho, porque ustedes van a saber de qué se trata cuando vayan avanzando en su carrera y vayan viendo cómo es que el Estado se financia para el cumplimiento de sus funciones, de sus fines, y de qué manera se distribuye esa carga entre todos los habitantes del país para que cada uno, en función de distintas manifestaciones de riqueza o de distintos actos como el propio consumo, vaya aportando el sostenimiento del Estado, ¿sí? El impuesto al valor agregado es un impuesto que el que lo termina pagando es el último eslabón de la cadena, es decir, el consumidor final, pero que en tanto yo esté comprando un insumo y vendiendo un producto al que le incorporo un valor agregado, bueno, yo puedo ir tomando el impuesto al valor agregado que forma parte del costo de todos mis insumos, para luego compensarlo con el impuesto al valor agregado que le agrego al precio final del producto que voy a vender.
y que percibo de manos del próximo eslabón de la cadena, que es quien me compra a mí el producto. Ese IVA que yo el 10 de febrero estoy pagando, según dice el enunciado, en algún tiempo se lo tomaba como un dato muy relevante, porque era el momento en que pago el IVA, era fácticamente el momento en que se nacionalizaban las mercaderías, es decir, se le daba ingreso definitivo al país a esas mercaderías que estoy comprando en el exterior. Y era relevante porque el momento de nacionalización de las mercaderías implicaba o tenía algún impacto contable. Hoy por hoy les digo que en función del modelo en vigencia, yo voy a tomar nota de eso. Yo sé ahora entonces que el 10 de febrero se pagó el IVA y eso significa que se le dieron ingreso definitivo a los bienes a nuestro país. Lo registro el pago de ese impuesto, ¿sí? Lo registro, no con un cargo a resultados, sino por cómo funciona el impuesto. Les anticipo que lo reconozco como una cuenta por cobrar, que lo voy a mostrar dentro de los otros créditos, porque si bien tiene que ver con la actividad principal, estoy comprando mercaderías de reventa, se trata de un crédito impositivo. Entonces yo los créditos impositivos los muestro separadamente de los créditos vinculados con la financiación que le ofrecía a mis clientes, ¿sí? Por la venta de los productos que justamente constituyen mi actividad principal. Entonces, la verdad es que ese crédito fiscal, en definitiva, lo voy a contabilizar como tal, pero no me va a implicar ningún hito desde el punto de vista de la medición del bien. Sí es importante ir siguiendo los bienes porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer al trabajar los activos es ir mostrando a través hasta del propio nombre de la cuenta el estadio en el que se encuentra esa partida en nuestro patrimonio. Entonces, por ejemplo, podemos tener mercaderías en tránsito, que no es lo mismo que tenerlas en la entidad, es decir, que dejen de estar en tránsito, y que no es lo mismo que estén listas para la reventa o para la venta. Entonces, el estadio en el que se va encontrando las distintas partidas que integran el patrimonio, en particular este rubro, es importante ir siguiéndolo a través de la contabilidad. Entonces, ese 10 de febrero pagamos los costos de control de calidad, que aquí dice gastos, en función de cómo dice el enunciado, pero bueno, nosotros sabemos que se trata de un costo necesario, el de control de calidad, para entender que están listos para su reventa. El 10 de febrero, entonces, termina el proceso de activación de costos y determinamos que el valor de ingreso al patrimonio es de 233.000 pesos. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo hacemos para registrarlos? Bueno, 233.000 pesos es el valor de las mercaderías. Recuerden el cuadrito, siempre ténganlo presente, por las dudas, no sé si quieren sacar una foto al PowerPoint o hacer una impresión de pantalla, como ustedes lo quieran hacer, como para tener bien presente este cuadrito, porque ahora vamos a ir hacia el libro diario para ir registrando lo que son los hechos económicos registrables. En principio, el Profe, igual, sí, perdón. igual usted lo va a dejar, sí, para que... Sí, por después supuesto. Apenas terminemos la clase, como hago siempre, voy a subir a YouTube el video y voy a subir al aula el material. Perfecto, gracias. Gracias a usted, Norma. El precio de compra, recuerden que transformado en pesos eran 228.750. Y eso es lo que mostramos como saldo inicial de
una cuenta que sea representativa de lo que estamos activando, que son mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior. Ven que a través del nombre de la cuenta yo represento fielmente lo que este saldo representa. ¿Y qué más registro? Y registro mi compromiso de pago. Esta letra del exterior, que va a ser un pasivo, a la que le voy a sumar todos los costos financieros que va a devengar a lo largo de los 90 días de financiamiento. $250.000 por el 1% mensual por 3 meses daría $7.500, ¿sí? Que multiplicado por el tipo vendedor da 0,9150, es el tipo de cambio, da 6.862,50 pesos. Este es el conjunto de intereses que están negativos a devengar y que va a regularizar el pasivo total. El 20 de enero incorporamos los otros dos costos que recuerdan eran las comisiones del agente de compra y los fletes y seguros, y con cargo al Banco del Chubut, ¿se acuerdan? Como decía el enunciado. También lo cargamos a mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior. Dejaría de estar en tránsito cuando efectivamente llega nuestra empresa. Entonces, de momento seguimos cargando en esa cuenta. Siempre tengan en cuenta que los nombres tienen que ser los mismos, porque si, supónganse, ustedes se equivocaron, ahora con la forma de resolver el parcial a través de la plantilla que nosotros les ofrecemos, esto es poco probable, pero cuando lo anotaban a mano, el parcial lo resolvían a mano, por ahí en algún momento activaban mercaderías en tránsito que quedaban en el exterior y así lo llamaban. Y tal vez aquí en este 20 de enero estaban más apurados y ponían mercaderías. 3.660. No es la misma cuenta, ¿sí? Entonces, si ustedes van a mayorizar, probablemente lo mayoricen todo en el mismo mayor, pero la verdad es que la cuenta que usaban era otra. Así que siempre tengan en cuenta que las partidas tienen que ser contabilizadas e imputadas siempre a la misma cuenta, ¿sí? Para que realmente estemos haciendo las cosas bien. En un ambiente computadorizado eso es muy poco probable, pero bueno, por las dudas se los digo. Sumamos entonces estos costos con cargo de Banco del Chubut y cuenta corriente. El 30 de enero tenemos los otros conceptos, 480, ¿sí? Que sumaban los gastos de acarreo, los fletes hasta el depósito de la empresa y los honorarios del despachante de aduana. Muy bien. Entonces aquí lo que nos quedaba era registrar lo que pasó el 10 de febrero, que implicaba dos cuestiones importantes. Por un lado, el pago del IVA. El pago del IVA, dice el enunciado, que era el 10,5% de $250.000, que siempre se calcula sobre la factura del proveedor del exterior. Y esos dólares lo convertimos a pesos aplicando el tipo de cambio vendedor a 0,915, es decir, 24.018,75. Lo vamos a imputar a una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos que se llama IVA crédito fiscal, contra Banco del Chubut cuenta corriente. En ese momento, nosotros decimos, se produce la nacionalización de las mercaderías. Perfecto, se produce. Yo por eso estoy pagando el IVA en ese momento. Está en tránsito. Y aquí podemos llegar a tener posiciones diferentes, ustedes y nosotros, y aún entre ustedes. ¿Por qué? Y porque para mí dejaría de estar en tránsito cuando llega las mercaderías a mi empresa, ¿no es cierto? Mientras no llegue a mi empresa, yo no voy a considerar que está en tránsito.
Pero miren, de este cuadro surge un dato muy interesante, que el 30 de enero... ¿El control de calidad? No. No, fíjense que el 30 de enero yo ya había, claro, el control de calidad es una cosa importante, como nos apunta Lucrecia, pero para ver a dónde están las mercaderías, fíjense que el 30 de enero pagamos dentro de los 3 costos diferentes, fletes hasta el depósito de la empresa. Es decir, que efectivamente a la empresa llegaron las mercaderías. Entonces, cuando las nacionalizo, ya puedo considerarlas que las mercaderías dejaron de estar en tránsito para estar en nuestra empresa y nacionalizadas. Entonces, las mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior las tengo que saldar por el monto que tenga el mayor para reimputarlo a mercaderías adquiridas en el exterior. Y en ese momento lo que hago es regularizar, corregir un error de imputación que dice el enunciado hemos cometido, que fue imputar a sueldos y jornales los 110 pesos de control de calidad que deberían estar incorporados como costo necesario y como costo de los productos. Entonces, lo único que hacemos aquí es, en el mismo asiento, regularizar ese error de imputación, saldar la cuenta de mercaderías en tránsito para reimputar todo a mercaderías adquiridas en el exterior. ¿Por qué sigo manteniendo el mote de mercaderías adquiridas en el exterior? Porque tiene una particularidad este tipo de mercaderías. Obviamente, si yo vendo varias mercaderías adquiridas en el exterior, voy a tener que distinguir a cada una de ellas, pero supónganse que es la única que adquiero en el exterior, bastaría con esta clasificación. Si no, yo tendría que en el nombre de la cuenta identificar cuál es de todo el grupo de bienes con el que estoy trabajando. ¿Qué más pasa en febrero? En febrero se venden 6.000 unidades a 35 pesos cada una, entonces registro caja ventas, porque las vendí al contado, por 210.000. Y a su vez registro el costo, 233.000 era el saldo del mayor de mercaderías adquiridas en el exterior, sobre 10.000 multiplicado por 6.000 da 139.800. Y lo imputo a mercaderías adquiridas en el exterior, ¿sí? Costo de mercaderías vendidas a mercaderías adquiridas en el exterior. Hasta acá la contabilidad tradicional, acá no estamos haciendo nada muy, muy raro, ¿sí? Llegó el momento del cierre. Y aquí la cuestión un poquito más compleja que nos ofrece esta solución, que después de todo se van a dar cuenta que es muy lógica y que además es muy necesaria para contar con una información mucho más desagregada. Vamos a ir trabajando mercaderías adquiridas en el exterior y el costo de las mercaderías adquiridas en el exterior. ¿Qué significa trabajar con una y con otra? Significa trabajar con los 10.000 unidades de producto. Por un lado, vamos a trabajar con las 4.000 con las que nos quedamos al cierre. Para trabajar con ellas y ver qué pasó con ellas, voy a tener que hacerlo con la cuenta patrimonial del activo, mercaderías adquiridas en el exterior. Por otro lado, voy a trabajar con las otras 6.000 unidades, las que vendí, para saber qué pasó con ellas entre el momento en que las compré y el momento en que las vendí. Y para eso voy a trabajar luego con la cuenta costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Pero esto se los digo ahora que estamos arrancando el análisis, justamente para que vean que a través de la cuenta patrimonial y la cuenta costo de mercaderías vendidas, voy a poder trabajar y determinar el impacto que tuvo una posible evolución en el precio específico de los bienes, tanto de las unidades que vendí como de las unidades que me quedaron en existencia al cierre.
Recuerden que era un modelo a valores corrientes homogéneo o ajustado, ¿sí? Con moneda homogénea. Entonces voy a tener que calcular el valor ajustado. Entonces, para calcular el valor ajustado, me voy a ir al cuadrito. Recuerden que la mayor parte de los costos fueron afrontados en enero de este año. Hay un pequeño costo, que es el de 110, el de control de calidad, que se afrontó en febrero. Y febrero fue la fecha de incorporación al activo. Entonces ahí tenemos que desagregar los costos que conforman los 233.000 como una porción representativos de moneda de poder adquisitivo de enero y una pequeña porción, 110, representativos de moneda de poder adquisitivo de febrero. Entonces, para determinar el valor ajustado, lo que hacemos es desagregar estos 93.200 en 93.156 representativos de moneda de poder adquisitivo de enero y 44 de febrero. ¿Por qué 44 y por qué 93.156? Bueno, fíjense, 228.750 son costos afrontados en enero, más los 3.660, más 480. Estos costos, 232.980, corresponden a 10.000 unidades de producto. Las que me quedaron al cierre son 4.000. Es decir que la porción del valor de libros representativos de moneda de poder adquisitivo de enero era 93.156. Por otro Profe. lado, sí, Lucrecia. Dijo 232.980. Son 890. Digo porque en las grabaciones justo esa parte no se ve porque están las imágenes. Ah, bueno, gracias, Lucrecia. Sí, fue un error casi disléxico, pero bueno. Sí, no, yo lo Es digo porque en cierto. las grabaciones justo ese número no se ve. Entonces, para que... Excelente, excelente. Yo acá les estoy diciendo que el costo de enero, como dice el cuadrito, sí, que después de todo no es más que el reflejo de esto. 228.750, 3.660 y 480, ¿sí? Eso da 232.890, correcto. Eso dividido 10.000 por 4.000 da 93.156. Es decir, la porción del valor de libros que expresa moneda de poder adquisitivo de enero. Multiplicado por el coeficiente de reexpresión 1.002 que lleva la moneda de enero al cierre, da 93.342,31. Y los 110 pesos, que son costos representativos de febrero, correspondiente a los 10.000 minicomponentes, si lo dividimos por 10.000 y lo multiplicamos por 4.000, nos va a dar los 44 pesos representativos de la porción activada en febrero, correspondiente a los minicomponentes que quedaron en stock. Multiplicados por 1.001, porque es el coeficiente que lleva la moneda de poder adquisitivo de febrero al cierre. Y eso da 44,44. En total 93.386,75 sería el valor ajustado. ¿Cuál es el valor al cierre? Es muy fácil, en el enunciado decía muy claramente que el costo de reposición al cierre era de 25 pesos la unidad. Es decir, que el valor corriente era de 100.000 pesos. Entonces ustedes en términos generales, ¿qué dirían? Aquí hay un costo, un resultado por tenencia de, y empiezan a hacer todos. Bueno, tenemos que tener en cuenta y recordar varias cosas que fuimos aprendiendo al trabajar con modelos. Primero que nosotros tenemos que medir la partida. Y una vez que la medimos, contabilizar lo que acabamos de medir y reflejar lo que dicen nuestros papeles de trabajo en el libro diario. Hasta ahí perfecto. Una vez que medimos,
una actividad que está íntimamente relacionada con la acción de medición del patrimonio es comparar con el valor límite. El valor límite en un modelo de valores corrientes es el valor recuperable, el mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. Ese valor es de 4.000 unidades por 39,20, que es el valor neto de realización al cierre. Si no se acuerdan de esto, vamos a ir al enunciado, porque dice aquí que el valor de venta era de 40 pesos y los gastos directos de venta eran del 2%. Es decir, se hacen 40 pesos por 0,98 o 40 pesos por el 2% menos, les va a dar precisamente este valor de 39,20. Bueno, el valor de utilización económica nadie nos lo informó, así que pongamos que sea 0, o no sé, o sin datos. Entonces, valor neto de realización, 156.800, comparado con sin datos, elijo el mayor, que es 156.800. Claramente no hay desvalorización. Entonces, si no hay desvalorización, no tengo más nada que hacer respecto de la medición al cierre. Solo me falta registrar. RECPAM 186,75. La diferencia entre 93.200 y 93.386,75. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 100.000, que es el valor al cierre, y 93.386,75? 6.613,25. Ahora, los 6.613,25 muestran una evolución en el precio específico y tenemos que ver, porque aparentemente de lo que surge del enunciado, el valor al cierre, voy a ir otra vez al enunciado, el valor al cierre de los mini componentes era de ¿cuánto? Era el valor al cierre. Bien, el valor al cierre era de 25 pesos, el valor de las mercaderías al cierre, 25 pesos por unidad. Y decía que a ver si no decía que se había modificado que no se había modificado el valor al cierre, ¿no es cierto? A ver, déjenme leer un poquito el enunciado. Decía que eran $250.000 y en ningún momento decía que se había modificado el valor de costo. Perfecto. El valor de costo en dólares no decía que se había modificado ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Todo será resultado financiero por diferencia de cotización? ¿O en realidad esos 25 pesos por unidad eran de algún modo representativos de una diferencia en el valor del bien? ¿Qué tenemos entonces en esta diapositiva? ¿Qué les anoté acá? Que tenemos que ver cómo desagregar los 6.613,25. ¿Y esto qué era? Bueno, vamos al origen. Los costos en moneda extranjera eran $254.000, ¿sí? 250.000 con el proveedor del exterior y $4.000 más que correspondían a los demás costos activables también expresados en moneda extranjera. Esto daría $101.600 cuando lo proporcionamos a las 4.000 unidades que quedaron en stock. ¿Qué más tenemos? Que estos $101.600
tenían un valor en pesos de 92.964 en el momento de origen, que por supuesto tenemos que reexpresar al cierre por el coeficiente que relaciona la moneda de enero con el cierre, y quedarían 93.149,93. Que los $101.600, suponiendo que nada ha cambiado, porque justamente ahora es lo que acabo de chequear en el enunciado, no había ningún indicio de modificación del costo en dólares, era de 0.9360, ¿no es cierto? 0.9360 es el tipo de La cambio cotización. vendedor del momento de cierre. Era 95.097,60 pesos. Ahí da una diferencia entre este valor y el valor original de 1947,67, ¿sí? Nosotros tomamos el valor original y el valor al cierre y nos da esos 1947,67 de diferencia. ¿Eso es imputable a qué? Indudablemente a la evolución del mercado cambiario, a la cotización de la moneda. Yo de ninguna manera voy de ninguna manera voy a imputar esa diferencia a la evolución del precio específico. Acá estoy viendo que no tiene nada que ver con la evolución en el precio específico, que esa diferencia está explicada fundamental y, digamos, en forma total, mejor dicho, por cómo evolucionó el mercado cambiario. De 0,9150 que arrancamos en enero y se mantuvo por un tiempo hasta el cierre, y en el cierre cambió a 0,9360 el tipo vendedor. Bien, si 6.613,25 era el resultado por tenencia global, le resto los 1.947,67, voy a obtener el resultado por tenencia propiamente dicho. Y ustedes dicen, ¿y cómo es que surge el resultado por tenencia? Porque en el enunciado, vamos a volver a él, les dice que el valor de reposición de las mercaderías listas para la venta eran de 25 pesos, ¿no? ¿Y ustedes qué hicieron en este punto? Dijeron 25 por 4.000. Perfecto, 100.000. Y eso era, digamos, esa era la medición que tenían o por el que van a dejar expresadas las 4.000 unidades de mercadería al cierre. ¿Qué tienen que hacer en total ahora? Por supuesto, llevar las mercaderías de 93.200 a 100.000. Por eso es que le evitan mercaderías adquiridas en el exterior por 6.800 en el mes de marzo. ¿Y qué más registran? Registran los 186,75 que debe ir imputado a RECPAM. Dinero que lo tienen que, o digamos, saldo que ustedes tienen que interpretar como lo que evitaron perder por haber desinvertido en su oportunidad capital expuesto. ¿Qué más tienen? Y tendrían que haber sumado como resultado por tenencia global los 6.613,25. Pero como ahora estamos afinando un poquito el lápiz y mejorando la calidad de la información, nosotros ya sabemos y hemos podido distinguir que los 6.613,25 estaban compuestos por dos elementos. Por un lado, el resultado por tenencia por diferencia de cotización de 1.947,67, y por otro lado el resultado por tenencia de 4.665,58. Aquí me están preguntando cómo es la cuenta de donde surge los 1.947,67. ¿Alguien puede responderle aquí al amigo? Podría ser los 95.000
97,60 menos 93.149,93. Claro, ¿quién respondió que no vi dentro de todos los cuadritos? Aileen, Ah, Aileen, perdón, gracias, ahora sí. Exacto, porque ¿qué significa 93.149,93? Son los dólares por el valor de cotización, a ver, para qué enunciado. El tipo de cambio comprador que era en febrero y el que se multiplica por 93.60 es el de marzo. Ojo, nosotros estamos en una condición en que supuestamente nada cambió, ¿no? Excepto que hubo inflación y que hubo una modificación en el tipo de cambio, ¿sí? Y luego que hubo una modificación en el valor de reposición, pero expresado en pesos. Entonces me quedo como desconcertado porque no sé qué pudo haber pasado en dólares. ¿Se acuerdan ese primer ejemplito que les mostré en donde el producto que estaba comprando para revender, esa maquinaria que compré para revender, valía $1.000 y después 1.100? Entonces ahí era re fácil darse cuenta porque uno decía, bueno, lo que tiene que ver con la evolución en el precio específico era $100 multiplicado por el tipo de cambio aplicable. Y estaba bien, era obvio eso. Pero acá como me dicen costo de reposición al cierre 25 pesos, ¿no? Yo no sé exactamente cuánto representa en dólares. Entonces yo voy a tener que indagar un poco. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar cómo evolucionó el mercado cambiario aplicado a los costos en dólares activables, ¿sí? Para eso, los costos en dólares activables eran 101.600, que era el 40% de 254.000. ¿De dónde saqué los 254.000? Uy, perdón. Fui más rápido. 254.000 son estos dólares. El precio de compra más la comisión del agente de compra más los fletes. ¿De acuerdo? Porque ahí tenía otra pregunta más que me hacía eso. Por favor, pregunten para todos, ¿sí? Porque de hecho las preguntas son muy buenas. La verdad es que no. Fíjense que hay al lado de enviar a, dice todos, o está el nombre de cada uno de los que estamos unidos a la reunión. Entonces, ahí pueden desplegar el todo, si no en privado a alguien, y de esa manera todos nos enteramos de la consulta. Les decía, 101.600 es el 40% de 254.000. Al multiplicarlo por el tipo de cambio de origen y por el coeficiente que lleva la moneda de enero a marzo, yo tengo los 93.149,93 representativos del mercado cambiario, digamos, en términos cambiarios, del mercado cambiario de enero, expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo. Y luego lo comparo, esa misma cantidad de dólares, aplicando el tipo de cambio vendedor de marzo, me va a mostrar esos mismos dólares, pero medidos en función del tipo de cambio vigente en marzo. Entonces, los 93.000 están expresados en 93.149,93, ¿sí? Están expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo, pero representativos del mercado cambiario de enero. Y los 95.097,60 expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo, representativos del mercado cambiario de marzo. Eso es lo que nos da los 1.947,67 que imputamos a resultado por tenencia por diferencia de cotización. Por diferencia, obtenemos el resultado por tenencia propiamente dicho, que es 4.665,58. Ahora lo que vamos a hacer es esto mismo, pero practicándolo a través del costo de las mercaderías vendidas y
trabajando las 6.000 unidades que habíamos vendido, para ver qué tal nos había ido, ¿no? Qué tal nos ha ido entre el momento de la compra de las mercaderías y el momento de la venta, medidos en términos de cierre. ¿Qué tenemos como valor de libros? Valor de libros 139.800. ¿Y qué tenemos como valor ajustado? 140.079,60. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que hemos hecho con la mercadería al cierre. Proporcionamos los costos de enero, los determinamos, los dividimos por 10.000 y lo multiplicamos por 6.000, que es el valor de los costos activados y reconocidos al momento de la venta, correspondientes a las 6.000 unidades que vendimos, 139.734. Pero había otro costo activado que forma parte del valor de reconocimiento inicial del costo de las mercaderías vendidas, que corresponde a esos 110 pesos activados representativos de moneda de febrero, de poder adquisitivo de febrero. 110 dividido 10.000 por 6.000 unidades da 66. Entonces, ¿qué hacemos? Anticuamos las partidas y decimos, los 139.800 fueron registrados en el mes de la venta, marzo. ¿Representaba moneda de poder adquisitivo del momento de la venta? No. Representaba moneda de poder adquisitivo, mayoritariamente de enero y en alguna porción de febrero. Pero en marzo, que fue el mes en el que generé la venta, había sido en marzo la venta, ¿cierto? Sí. ¿Dice qué fecha? No. A ver. No me acuerdo de eso. En febrero, Gabriel. El 10 de febrero. Las ventas fueron en febrero. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias. Entonces, los costos de enero, eran 139.734, ¿sí? Que era parte de los 139.800 que registramos. ¿A qué se deben los 66? Los 66 era el 60% de los 110 pesos activados oportunamente, representativos de moneda de poder adquisitivo de febrero. Bien, entonces, anticuar las partidas en este caso significa buscar el origen en cuanto al poder adquisitivo que representa y no coincide con la fecha de registración del costo. El costo lo registramos en febrero, pero representaba moneda de poder adquisitivo de enero y una pequeña porción de febrero. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar exactamente cómo se desagregan los 139.800 y aplicar el coeficiente corrector para que esas partidas representen moneda de poder adquisitivo de marzo, que es la fecha de cierre. Para eso, a los 139.734 lo multiplicamos por 1.02 y a los 66 por 1.001. ¿Por qué? Porque representan moneda de enero, la gran mayoría de los costos, contabilizados, y a febrero una pequeña porción. 139.734 más 66 da el valor de libros del costo, 139.800. Y al multiplicarlos por los coeficientes que llevan la moneda de enero a marzo y de febrero a marzo, logramos tener el valor ajustado, es decir, el valor expresado en moneda homogénea de cierre, de marzo. 140.079,60. ¿Qué más?
Bueno, hasta acá Profe, el RECPAM es 279,60. Sí, ¿quién quería decir algo? yo una consulta, es un error de tipeo los coeficientes de reexpresión que dice mayo, ¿no? Mayo, Dice enero, febrero, mayo. mayo, Yo mayo. estoy mirando el PDF. Coeficientes de reexpresión, enero, febrero, mayo. Ah, en el enunciado. Sí, Claro. tiene que ser tipeo. Marzo, ¿no? Sí, marzo. Sí. Sí, es marzo, sí, tenés razón, Lucrecia, sí. Ah, En realidad, en coeficientes este debería decir marzo, pero fíjense que el ejercicio económico cierra el 31 del 3, decía. y sí, por eso me parecía listo. Claro, Está por bien, eso gracias. me refería a marzo, pero gracias por apuntarlo porque es cierto. ¿Profe? Sí, Norma, Esos 66 sí, es un porcentaje de... es el 60% de 110. Ah, Fíjese que acá dice costos de febrero, 110 dividido 10.000 por 6.000. Eso da 66. listo, gracias. Buenísimo, de nada. Bien, y ahora tenemos que determinar el valor corriente del costo de las mercaderías vendidas, es decir, cuál era el costo de reposición al momento de la venta ajustado al cierre. ¿Y por qué tomamos el costo de reposición al momento de la venta? Porque yo lo que quiero saber en un modelo de valores corrientes es qué tal nos fue midiendo en términos del mismo momento de la venta, el valor de venta y el valor del costo. Es decir, que ambos estén referidos a un mismo momento de mercado. Por supuesto, el valor de la venta va a expresar valores de realización y el valor del costo, como se trata de bienes que demandan esfuerzo su venta, el valor de reposición. Y el compararlos representando a través de estas cuentas momentos idénticos de mercado, yo voy a poder medir correctamente el resultado del esfuerzo de la venta. ¿Me comprenden? Entonces, ¿y por qué lo tengo que multiplicar por el coeficiente corrector del momento de la venta al cierre? Y porque yo estoy expresando todas las variaciones patrimoniales en moneda homogénea de cierre. Y por eso lo tengo que reexpresar. Entonces, ¿cómo es? Profe, Sí, ahí. dijo el tema del esfuerzo de la venta y eso es cuando no hay un mercado transparente, pero acá no lo aclara. ¿Cómo deduzco eso? Por eso, como no hay mercado transparente, la regla es que si no se aclara que tiene un precio cotizado en un mercado activo, que se trata de bienes de fácil comercialización, si no dice que se trata de bienes fungibles y demás, la verdad es que tengo que entender que se trata de mercadería de tipo general. Ah, gracias, profe, me había olvidado de eso. Bueno, fantástico. Entonces, ¿cuál es el valor corriente del costo de lo vendido? La cantidad de unidades vendidas por el costo de reposición al momento de la venta, 24, por el coeficiente que lleva la moneda de febrero a marzo, 1.001. Eso da 144.144. Entonces, cuando lo comparo con el valor ajustado, encontramos que hay un resultado por tenencia global de 4.064,40. Ahora, estos 4.064,40 se deberán totalmente un cambio en el precio específico. Debería ser considerado todo resultado por tenencia propiamente dicho, o pudo haber habido una incidencia en la modificación del tipo de cambio. Entonces, más allá de lo que les acabo de aclarar y que lo pudieron haber leído, ustedes fíjense que entre enero y febrero el tipo de cambio vendedor no se movió, ¿sí? Fue siempre 0,915, 0,915, 0,915. Solo se movió el 31 de marzo.
que pasó a ser 0,9360. Entonces, tal como les muestro aquí, todo este resultado por tenencia lo voy a imputar a resultado por tenencia propiamente dicho, ¿sí? Por la modificación en el precio específico de las mercaderías que vendimos, ocurrida entre el momento de la incorporación y el momento de la venta. Ese es un resultado por tenencia que no necesito desagregar, puesto que es muy sencillo y me doy cuenta que por no haberse modificado el tipo de cambio vendedor, yo no tendría posibilidad de desagregarlo, ¿de acuerdo? Después, bueno, trabajo las ventas, obviamente las ventas las homogeneizo, el valor original de 210.000 lo multiplico por por el coeficiente de febrero a marzo, 1,001, y reconozco un RECPAM negativo de 210. Mayorizo las cuentas que intervienen. Mercaderías en tránsito, obviamente quedó saldada cuando terminé el proceso de activación, y las mercaderías adquiridas en el exterior fueron activadas inicialmente por 233.000 pesos y luego acreditada al momento de la venta por 139.800. Y después recibió un débito en marzo cuando las remedimos y las dejamos expresadas o valoradas en 100.000 pesos. Ventas nos quedó con un saldo de 210.210 y el costo en 144.144. Así es que a las mercaderías las exponemos de esta manera. Siempre que les pidamos la exposición, ustedes ubíquennos dentro del patrimonio, en particular el capítulo activo, dentro de él en el activo corriente, porque espero realizarlas dentro de los próximos 12 meses, contados a partir de la fecha de la exposición. Y una vez que nos ubicamos en el activo corriente, ¿en qué rubro estamos trabajando? ¿Cómo? Se le activó el micrófono, creo, a María. Ah, sí. Perdón. No, por favor. Yo pensaba que estaba diciendo algo. Mercaderías adquiridas en el exterior, la mostramos por 100.000 y el total del activo corriente. Supónganse que tengan dos partidas más dentro de los bienes de cambio. Bueno, siempre ordénenlas en orden decreciente de realización. Entonces, si hay mercaderías que ustedes adviertan por el enunciado que son de más rápida realización que otras, bueno, ubiquen las de más rápida realización, de más rápida venta, primero, y después las que son un poco más difíciles de vender, ¿de acuerdo? Y una última cosa que con esto ya termino y pasamos a preguntas. Última cosa que tiene que ver con la terminología, que yo ya se los había comentado en otros momentos, pero acá lo refuerzo, que cuando hablamos de resultado por tenencia, no es lo mismo decir diferencia de cotización que diferencia de cambio, ¿sí? Cuando hablamos de diferencia de cotización, bueno, no hubo transacción, simplemente lo que está pasando es que estamos remidiendo y mostrando la evolución en el mercado cambiario de esas unidades de moneda extranjera. Después, por otro lado, cuando hablamos de resultado por tenencia, diferencia de cambio, es cuando en el marco de una transacción advertimos que se da un resultado por tenencia, ¿sí? Que lo podemos reconocer en el mismo momento en que se efectúa la transacción o cuando nos disponemos a medir las partidas en el momento de cierre.
¿Mm? Bueno, y esto era un poco lo que les quería comentar respecto de esto, pero vuelvo al enunciado o a la solución como para que me hagan preguntas, porque seguramente les debe despertar alguna curiosidad todo esto. Profe, Sí, era diferencia de cotización y el otro era diferencia de cambio, ¿no? diferencia de cambio. Cuando es diferencia de cambio, cuando hay transacción, de cotización, cuando solo obedece a una actividad de medición, sin que haya transacción. ¿Mm? Tampoco es que por usar esas cuentas nos vamos a ir al infierno. Esto no es que sea ultramaterial, es una exquisitez terminológica, pero si la pueden sostener, fantástico, mejor. No les vamos a poner que está mal el parcial si no lo determinaran de esta manera. Yo les diría en términos de los estándares que sería el tratamiento preferible. Bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿Esto les despierta alguna curiosidad, esto de distinguir entre resultado por tenencia del resultado por tenencia, digamos, por diferencia de cotización? ¿Se dan cuenta efectivamente cómo hacerlo? Profe, yo estaba acá tratando de calcular y creía que los 6.613 salían de 95.097,60 menos, no, al contrario, 101.600 menos los 95.000, pero no da eso, da 9.000 y algo. ¿Cómo obtengo los 6.000? Bueno, porque 101.600 son dólares. Y yo no puedo comparar dólares con pesos. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, deja activado el micrófono, así hacemos un ida y vuelta. ¿No están en la diapositiva anterior? Ah, sí. Me parece. ¿No sale de ahí el resultado? De los 6.613,25. Ah, sí, pero Ailín decía otra cosa. Ella decía, yo primero pensé que tenía que comparar 101.600 con 95.097. Entonces, por eso le comenté que 101.600 son dólares y 95.097 son pesos, así que no podría hacer una cuenta válida. Por más que matemáticamente pueda restar 95.000 a 101.000. Tal vez acá lo que podría hacer es una cosa maravillosa que no lo tengo, no lo puedo editar acá. No, yo pensaba correr un poquitito esto, ¿sí? Como para que vean que lo único que hago es desagregar los 101.600, ¿sí? Expresarlos en moneda de poder adquisitivo de cierre, pero considerando el tipo de cambio de origen, y en moneda de poder adquisitivo de cierre, considerando la cotización de cierre. Si, digamos, y esto es lo que debo comparar. Por eso comparo 93.149 con 95.097. Claro, y eso daría los 1.900 o no. Eso. Pero lo que yo tenía duda era cómo obtener los 6.600, porque estuve tratando de hacer la cuenta acá y Por eso, no lo encuentro. Ah, por eso Lucrecia decía por que... eso yo Claro, decía en la por eso diapositiva Lucrecia anterior. decía. Perdón, buenísimo, bueno. El tema es sencillo. Yo, como Claro. el resultado por tenencia, se escuchó un plop por ahí. Sí, era de... No sé. Los 93.386,75 es el valor original ajustado. Hasta acá sí sabemos cómo llegamos. Claro. Bueno, entonces, estos 93.386,75, que es el valor original en moneda homogénea de marzo, lo comparo con el valor al cierre
que representa moneda de poder adquisitivo de marzo, pero correspondiente a un mercado distinto, que es el de marzo, ¿no? Entonces ahí lo que tengo es 93.386 es el valor expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo, perteneciente al mercado de enero-febrero. No, porque yo lo terminé de activar en febrero con esos 110 pesos del control de calidad, ¿sí? Y lo comparo con el valor representativo de poder adquisitivo de marzo correspondiente al mercado de marzo. En términos de reposición, porque son mercaderías de tipo general. No me lo dice en ningún lado, pero como Ahí no, ya lo encontré, claro. como no me aclara cuál es digamos, o que tenga mercado activo, que sea de fácil comercialización, debo suponer que es de tipo general. Y ahí hago 100.000 menos 93.386,75. Y ahí es donde surgen, de ahí los 6.613. El tema es que yo me pregunto, los 6.613, ¿todos corresponden al resultado por tenencia propiamente dicho? Y ahí es donde vamos a esta cuenta, en donde decimos, no, la verdad que no. Los 6.613,25 se conforman de esta manera. 1.947,67, diferencia de cotización, y 4.665, resultado por tenencia. Ahí se entendió, gracias, profe. Bueno, no, al contrario. Una cosa que les quiero aclarar por si miran cosas viejas nuestras de la materia, que muchas veces pasa, es que nosotros hace unos cuantos años hemos cambiado la forma del tratamiento contable de este tipo de activos, en donde el momento de la nacionalización nos marcaba la necesidad de activar las diferencias de cotización de todos los costos en los que se había incurrido en moneda extranjera. Y eso, razonándolo con el tiempo, nos dimos cuenta que conceptualmente no respondía al concepto de costo, ¿sí? Entonces, como eso no respondía al concepto de costo, lo dejamos de hacer. Entonces, si ustedes trabajan con casos viejos, o con parciales de muchos años atrás, van a encontrar que tal vez el 10 de febrero se paraban a sumar al valor del activo una diferencia de cotización que recién la suman al cierre en este caso, cuando remiden toda la tenencia. Esto se los digo nada más que para que no les llame la atención que podemos llegar a resultados distintos con el mismo caso. Pero la verdad es que preferimos este tratamiento contable, que ya les repito, unos cuantos años lo estamos trabajando, porque es más fiel en cuanto a la aplicación del concepto de costo, tal como lo concebimos en el marco de las normas contables profesionales NONIF, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que estamos de oferta. Hay una pregunta en el chat, profe. Ah, es cierto, puede ir cuando medimos el costo de las mercaderías vendidas. Quería saber cómo obtuvo el valor de 24 pesos. Sí. Vamos al enunciado. El valor de 24 pesos está aquí abajito, donde dice que se venden 6.000 minicomponentes en febrero, y aquí dice el valor de reposición a esa fecha era de 24. ¿De acuerdo, Leandro? Ese es el valor que alimenta estos 24 pesos que dicen aquí. Bueno, de nada. Gracias por la pregunta. Pudo haber sido la duda de otros.
Si no tienen otras preguntas, yo quería aprovechar para presentarles, así como ayer, antes de ayer, les presenté a María del Carmen Asensio, ¿sí? Les quería presentar a María Dubois, que pido actives tu micrófono, María, que ella también fue incorporada a la cátedra. Hola, buenas tardes. Hola María. Ahí, a ver. Hola, María. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. María es otra integrante del equipo que la verdad que estamos muy felices también por su incorporación. Y ahora sí somos 4. Somos mucho más que 2. Ya estamos. Habían quedado muy solos. Claro, estábamos un poco solos con Bruno, sí. Y la verdad es que estamos como muy esperanzados porque ya nomás, ustedes habrán visto, están trabajando internamente mucho y también hacia ustedes. María del Carmen ha ido contestando un conjunto de preguntas del chat que ayer y hoy se fueron planteando y ustedes ven la calidad de las respuestas de ella y pronto también van a ver la calidad de las respuestas que puede dar la otra María, ¿sí? Mary en realidad para nosotros. María Andrea. Claro, así podemos distinguirlas a las Marías. Y bueno, y van a notar en ellas grandes aliadas, ¿sí? Muy buenos referentes para preguntarles y encontrar en ellas una forma distinta de explicar. Y eso es muy bueno. Entonces, quiero que aprovechen que tienen 4 formas distintas a disposición de explicar los distintos temas y seguramente alguna de las 4 les va a resultar más accesible, ¿sí? Y eso la verdad es que es muy, muy importante que la facultad les brinde a ustedes una cátedra compuesta por varias personas y además por personas jóvenes como ellas, capaces de asegurar el futuro de la cátedra, ¿sí? Y eso también es muy importante desde el punto de vista institucional. Así que bueno, son más que bienvenidas, desde luego, ya se los manifesté a cada una de ustedes que estoy muy feliz por la incorporación de ustedes, por la vuelta de María del Carmen, que la extrañábamos y mucho, y la verdad es que me pone muy, muy, muy contento contar con ella, y bueno, y ni hablar también con la incorporación de Mary, que nos aporta mucha juventud al grupo y mucha fuerza para poder trabajar en este entorno en el que tantas cosas diferentes tenemos que llevar a cabo al mismo tiempo para que toda esta modalidad virtual se pueda llevar adelante y podamos ir pensando en ir ayornando, cambiando las guías también y demás, que a veces no damos abasto para concretar esos cambios anhelados, ¿sí? Así que bueno, no sé si vos querés decir algo, Mary. No, bueno, yo también estoy de formar parte de la cátedra con, bueno, 2 personas como Bruno y Gabriel, que son excelentes docentes, excelentes profesionales, y para mí es una experiencia nueva, así que bueno, en todo lo que pueda ayudarles, voy a estar, y bueno, que me tengan tal vez paciencia al principio, en cuanto a lo que son tal vez las clases, ese tipo de cosas, porque bueno, voy despacito. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más, algo que quieran que veamos, o de lo contrario, cerraríamos acá. ¿Les parece? Gabriel, yo quería pasar un anuncio porque al comenzar la clase, antes de que te incorporaras,
me habían consultado algunos chicos por la clase de ayer de Bruno, que tuvo algunos inconvenientes de conectividad, si la iba a grabar la clase, y yo le consulté a Bruno, me dijo que no la había podido grabar porque la transmitió desde el celular, pero que en la clase de mañana van a revisar los conceptos que vieron y ver las respuestas de los ejercicios. Así que se queden tranquilos que mañana estarían repasando eso. Excelente. Por suerte teníamos una clase adicional que va a servir para repasar eso y revisar el último punto de la guía de cuentas por cobrar. Genial, gracias María. Bueno, entonces, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:55, esto es en términos de acta, damos por cerrada la reunión de hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, yo les quería... Ay, Gabriel, un minutito. Sí. Les quería decir únicamente que, bueno, como ayer hubo algunas participaciones en el foro muy interesantes, que se animen a preguntar a los demás también, que está bueno porque por ahí lo que pregunta uno es la duda que tenía otro, o asimismo si la respuesta que yo les doy u otro docente no la terminan de entender, repregunten igual, porque a lo mejor le puede contestar otro. Ahora que somos 4, tenemos más opciones. Así que, pero está muy interesante lo del foro, así que esperamos sus consultas ahí, cualquier duda que tengan. Profe, igualmente en mi caso, por ejemplo, si yo me quedo con alguna duda, vuelvo a ver la clase y ahí me saco la duda. Por eso personalmente no he preguntado en el foro. Bien. Claro. Bueno. Buenísimo, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que haya sido provechoso. Será hasta cualquier momento. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, profe, chao. Chao, nos vemos. Adiós.